Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos el Mundo Agro y nos asomamos a lo que ha sido la jornada de buenas prácticas agropecuarias realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el INTA, Delegación Regional Córdoba, pero también el INTA Marco Juárez y otras instituciones. ¿Para qué? Para difundir un programa que se ha extendido en el tiempo, de acuerdo a los nuevos plazos fijados precisamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a ver el testimonio de Santiago Lorenzati. Es de la consultora Ocandú. Habló de un tema realmente muy interesante, como es el tema de la fertilidad y la necesidad de cultivos de cobertura. Preste atención a algunas variables que han hecho en cuanto a la rotación de cultivos, realmente muy importante, y que supone esto también buenas prácticas agropecuarias, que suman puntos y que suman también para la agricultura sustentable. Vemos el testimonio del ingeniero Lorenzati, es realmente muy interesante, preste atención. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Contanos, ¿cuál es la experiencia que has traído aquí de esta jornada de buenas prácticas agropecuarias? Fundamentalmente en el tema de rotación de cultivos en base al asesoramiento que realizas y también por qué ponderás esta práctica de la siembra directa. Bueno, creo que el objetivo que tenemos que tener en la producción agrícola es ser sustentables. Esto no como eslogan, sino realmente como una forma de ser. Primero rentables, porque son empresas de producción las que estamos, entonces debemos ser rentables, pero también debemos ser sustentables desde el punto de vista ambiental, es decir, que nuestras prácticas tengan efectos positivos sobre el ambiente, o al menos que no tengan efectos negativos importantes, y que socialmente estemos integrados y tengamos una comunicación con el resto de la sociedad, contándoles cómo son nuestros sistemas de producción, para no lograr un divorcio entre lo que sucede en el agro y lo que sucede en la sociedad. En ese contexto creo que la siembra directa como sistema integral es justamente en agricultura extensiva el sistema que mejor se acerca al sistema de sustentabilidad. Pero para ello esa siembra directa debe tener dos componentes clave: la no remoción, que es fácil lograrlo porque es una decisión, y el segundo, que es el más difícil, más importante, la cobertura permanente del suelo, que principalmente tiene una cobertura viva, así con cultivos vivos. Y allí entonces entran las otras buenas prácticas que deben acompañar a la siembra directa: la rotación de cultivos, la fertilización estratégica, el manejo integrado de plagas y el uso responsable de los fitosanitarios. Es decir, que en conjunto todas esas serían las buenas prácticas que nos permiten acercarnos al concepto de sustentabilidad. Bien. Durante mucho tiempo, tal vez por el negocio, vos hablabas precisamente de que esto es un negocio y que por ahí los productores también necesitan de la sustentabilidad económica, pero fundamentalmente justificaron hacer soja sobre soja durante mucho tiempo, y así nos ha ido en la pérdida de calidad del suelo. En este aspecto ustedes han hecho un trabajo realmente interesante, observando cuáles son las mejores rotaciones de cultivos. A veces se ha dado en que la soja sobre trigo, y ustedes han probado otras alternativas como por ejemplo la vicia. ¿Qué resulta? Bueno, como bien decís, creo que cualquier sistema, cuando lo simplificamos, nos va a pasar factura, porque es un sistema biológico, y por diversos motivos que todos ya conocemos, muchos de ellos por fuera de la empresa agropecuaria, y que tienen que ver con aspectos políticos, hicieron que durante muchos años la única rentabilidad se obtuviese con el cultivo de soja, y era muy difícil incluir otros cultivos en la rotación. Hoy creo que el contexto es distinto, y ya cultivos como trigo y como maíz son rentables y se pueden incluir entonces ya en la rotación, con resultados económicos interesantes, pero también con beneficios o externalidades sobre el ambiente positivas. En ese contexto creo que entonces una rotación bastante
afianzada y conocida en esta región, acá en el sudeste de Córdoba, en próximo a Marco Juárez, es una rotación en sistemas agrícolas, trigo, soja, maíz, soja de primera. E incluso uno puede ir un poquito más e intensificarla. Hay productores que hacen trigo, soja, maíz y eliminan la soja de primera, es una rotación más intensa, u otros que incluyen cultivos de cobertura en algunas de las ventanas de tiempo, como puede ser vicia o como puede ser centeno. Entonces podemos incluir la vicia entre la soja de segunda y el maíz, y el centeno, por ejemplo, entre el maíz y la soja siguiente, que son dos cultivos que se llaman cultivos de servicio, donde en realidad el objetivo no es cosecharlos, pero sí aprovechar una oferta ambiental en una ventana de tiempo que si no, no haríamos nada, y transformar agua excedente en biomasa, en raíces, en descompactación de suelo a través de esas raíces, y en el caso de la vicia en fijación biológica de nitrógeno como factor adicional. Y en ambos casos, ambos cultivos nos permiten competir mucho mejor con las malezas y bajar el uso de herbicidas. O sea, son prácticas entonces que me mejoran la potencialidad productiva de la empresa, o sea, un beneficio productivo y económico, pero también tiene beneficios ambientales, porque mejora el suelo y bajo la necesidad de uso de, en este caso, herbicidas para el control de malezas. Bien, planteaste el caso puntual de la vicia como un cultivo que tiene un desarrollo radicular realmente importante en el suelo, pudiste mostrar algunas fotografías, y eso redunda precisamente en un muy buen combate contra las malezas, un problema que existe en toda la provincia y cada vez más radicalizado, cada vez más fuerte. Seguramente, todos los enfoques que para resolver el problema debemos tratar de que sean enfoques sistémicos, o sea, integrales, holísticos, y no soluciones simplistas o recetas. En el caso de la vicia, como dijimos, me va a aportar nitrógeno, es uno de los beneficios. Me va a consumir agua en profundidad porque tiene un sistema radicular muy profundo. Entonces vamos a usar todo el volumen del suelo, lo cual es muy importante en estos momentos de excesos. Pero también me va a permitir ocupar con cobertura aérea un periodo de tiempo que de otra forma estaría el suelo desnudo, y eso hace que las malezas que están, digamos, en el banco de semillas del lote tengan menores chances de emerger, y por lo tanto le voy a competir mucho mejor, y cuando quieran nacer, por ejemplo en primavera, se van a encontrar con un cultivo de vicia que ya las ahogó. Entonces, si bien van a emerger, la presión va a ser mucho menor, y a su vez tal vez con una sola intervención química efectiva vamos a poder manejar malezas que de otra forma nos llevarían mucho más tratamientos, mucho más costos y obviamente mucho más impacto ambiental. Entonces es una alternativa interesante para disminuir esto. Bien, todo esto lo vinculás directamente con buenas prácticas agropecuarias, porque has estado hablando del combate de las malezas, del ahorro de aplicaciones, del manejo del suelo, del agua, que va a redundar precisamente en un mejor estado del suelo fundamentalmente. Totalmente, todas estas buenas prácticas agropecuarias las tenemos que implementar para hacer más sustentables económica y ambientalmente, pero también para comunicarnos mejor con la sociedad. Creo que el hecho del programa, por ejemplo, que hoy está difundiendo en la provincia de Córdoba, justamente lo que nos da es una visibilidad distinta y es una herramienta para mostrarle a la sociedad cómo hacemos las cosas, contarle que las cosas se pueden hacer bien y dar evidencia de ello. O sea, es una forma de comunicarnos de otra manera y romper a veces esa especie de barrera que hay entre lo urbano y lo rural y entenderlo en un lenguaje común, y sabiendo que se pueden producir más, se pueden hacer las cosas bien y que eso va a tener un beneficio para la sociedad y no un perjuicio como muchas veces se le puede ver a las aplicaciones de fitosanitarios. Entonces creo que es una forma de comunicarnos y de acercarnos al resto de la sociedad, y es a través, y en este caso el garante es el Estado. Entonces es un actor muy importante de la sociedad que en este caso está actuando de interlocutor válido entre las partes, asegurando, digamos, que el hacer las cosas bien tiene su rédito. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de irnos a una nueva pausa. En instantes, aquí en Mundo Agro, compartimos este tema vinculado al mercado de carnes y fundamentalmente el remate en la Sociedad Rural de Jesús María. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Para el próximo bloque, el testimonio de Pedro Pérez de la firma consignataria Consignaciones Córdoba, resumiendo lo que ha sido el último de los remates de esta firma consignataria en el norte cordobés. Ya volvemos.